Hoy, en este análisis filosófico, al ahí se va, la obra de Bertrand Russell. Un poco sobre su vida. Bertrand Arthur William Russell nació en Treleache, Monmouthshire, el 18 de mayo de 1872. Como datos de mayor importancia, o al menos eso creo, está el hecho de que su abuelo, por parte de su padre, fue 2 veces primer ministro con la reina Victoria, así como hijado de otro filósofo importante, John Stuart Mill, al que quizá recuerdan por ser uno de los defensores del utilitarismo, y tal vez le dedique un video particular, o no. Bertrand Arthur William Russell, al que solo llamaré Russell, quedó huérfano a la edad de 6 años tras la muerte de su hermana y su madre. Su padre no se repuso de esta pérdida y se dejó morir hacia el año de 1878, así que su tutela quedó a cargo del abuelo paterno y su abuela. Esta tenía ideas conservadoras y educó a Russell en un ambiente que le llevó a ser tímido, retraído y algo solitario, contrario a lo que sería en la vida adulta. Se la pasó leyendo en un modesto jardín y una modesta biblioteca, digna de un primer ministro. Al verse limitado en la expresión de sus ideas, esta se las reservó para sí, meditando en soledad. Ah, soledad, soledad. Su educación fue privada, con tutores que le enseñaron, entre otras cosas, y como cualquier niño mexicano del siglo XXI, geometría euclidiana. Momento en el que se enamoró de las matemáticas y dijo, vale, eso está bueno, pero ¿qué onda con los axiomas? Nada, no los cuestiones, le respondió su hermano, quien, por cierto, fue su tutor. ¿Really? Recuerden, era inglés, así dijo. Y fue lo que impulsaría al joven Russell a emprender la teoría de fundamentar las matemáticas. ¿Eso fue lo único que hizo? No, hizo más, mucho más. Y precisamente de eso trata este video. Vamos a resumir y reseñar en gran medida la obra de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, al que se le considera, junto a Frege, uno de los padres de la filosofía analítica moderna. Contribuyó a áreas tan diversas como ética, política, teoría de la educación, estudios de la religión, también conocido por la paradoja que lleva su nombre, paradoja de Russell. Hizo contribuciones a la teoría de tipos y también premiado con el Nobel de Literatura, así por ser un militante en la campaña antinuclear, la guerra de Vietnam y un largo etcétera. Bienvenidos a un análisis filosófico de la obra de Russell, no la se va. Para hacer este video me he leído la entrada de Stanford y algunos de sus libros, aunque no entraré en mucho detalle, pero les ahorro tiempo. Si les da curiosidad, les dejo el link para que le echen las lecturas. Yo solo trataré de resumirlo a la se va, para que sea mucho más ameno. Así que mínimo, si esta es tu última vez aquí, considera suscribirte. Y si no, también. Lógica y sus contribuciones. Una de las cosas que todo mundo sabe y que está de más decirlo, pero igual lo voy a hacer, es sobre la paradoja de Bertrand Russell, también conocido como paradoja Russell-Zermelo, así como sus contribuciones en el desarrollo de la teoría de tipos, su defensa del logicismo, el cual sostiene que las matemáticas pueden ser reducidas a la lógica, y otras cositas más. Hablemos primero de la paradoja de Russell. Esta la descubrió allá por el año 1901, hace más de 100 años, por cierto, cuando estaba trabajando en Principia Mathematica. La paradoja la voy a ejemplificar con el de la estética de mi pueblo. En mi pueblo hay un solo encargado, que llamaremos Alejandro. Para quien no lo sabe, la estética es el lugar en el que te cortan el cabello, rasuran, colocan tintes, te hacen peinados, etc. Muy conocido aquí en mis Méxicos. Como decía, en mi pueblo hay un solo estilista y la presidenta del mismo ha declarado la siguiente regla. Todos los que tengan barba en este pueblo no se la podrán rasurar a sí mismos y tendrán que ir con el estilista. La ley no tiene pega, tienes barba, entonces vas con el estilista. Punto. El problema surge cuando el estilista tiene barba y es el único del pueblo. Estás pensando, tal vez puede ir con otro estilista de otro pueblo, pero no. En este caso no puede ir con otro estilista, es el único en todo el mundo. Bueno, así va el problema, asúmelo que es verdad. Continúo. El problema surge cuando el estilista tiene barba y es el único del pueblo porque ocurre lo siguiente. Dado que tiene barba, no se la puede cortar a sí mismo, así que tiene que ir con el estilista, pero el estilista es él. Así que se corta la barba, pero nadie puede cortarse la barba a sí mismo. Se corta la barba, pero no se corta la barba. Paradoja. Una paradoja es cuando dos proposiciones contradictorias son plausibles, no obstante no podemos descartarlas fácilmente. Para responder esa paradoja, Russell apeló a lo que se conoce como teoría de tipos. Dijo, ya fue, al carajo toda nuestra comprensión ordinaria de la teoría de conjuntos. Vamos a ponerle restricciones. Y estas fueron las siguientes. No todas las proposiciones son del mismo orden, así que vamos a poner jerarquías, y estas serían del siguiente modo. Proposiciones como, los que tienen barba, en primer lugar. En segundo lugar sería, los que tienen barba no se cortan a sí mismos, y luego, los que tienen barba no se cortan a sí mismos y se cortan a sí mismos. Luego, los que tienen barba no se cortan a sí mismos y se cortan a sí mismos, no se cortan a sí mismos, así con un largo etcétera. La solución sería que no hay contradicción entre las proposiciones porque unas son de primer orden, otras de segundo, otras de tercero, y así sucesivamente. Unas predican de otras, pero a distinto nivel. Es como cuando pones comillas a una palabra y te refieres a la palabra, o cuando ves un letrero y te refieres al letrero. No es una solución, y Russell mismo le vio pegas. Y volvió a decir, dale, ya está,
hay unos vidrios. Cabe aclarar que no ha sido un tema de la lógica matemática o de las matemáticas mismas, sino de la filosofía de las matemáticas, quienes se han preocupado por las inconsistencias que existen en estas áreas del conocimiento. Los matemáticos han ido a su bola y han asumido que estas respuestas a problemas como la paradoja de Russell son solo para justificarlas filosóficamente. No mantengo mis reservas y la neta soy de los que dicen, hay problemas y de los buenos. Si quieres cerrar los ojos, es tu bronca, pero ahí están. En fin, filósofo. Logicismo. Russell era un gran defensor del logicismo, postura que afirma que las matemáticas pueden ser reducidas a la lógica. Lo que esto quiere decir son dos cosas. La primera es que todas las verdades matemáticas son verdades lógicas, o que el conjunto de las matemáticas es un subconjunto de la lógica. La segunda es que todas las pruebas matemáticas pueden ser reformuladas en lenguaje lógico, o el conjunto de pruebas matemáticas es un subconjunto de las pruebas lógicas. Lo que esto quiere decir es lo siguiente: la bolsita de canicas de las matemáticas está dentro de la bolsa de canicas de la lógica. Esos fueron algunos de sus aportes a la filosofía de la lógica. Si quieres saber más, dejaré las ligas en la descripción, pero esto marcaría definitivamente la forma de hacer filosofía desde entonces y en adelante, y llegaría a consagrarse como uno de los precursores por sus aportaciones. Parte 2. Filosofía analítica. Ya entrado en vuelo, Russell usaría el lenguaje lógico para abordar temas filosóficos. La filosofía dominante para ese entonces era la de Hegel, entre otros. Esa forma de hacer filosofía a Russell no le convenció. Creía que el trabajo del filósofo era descubrir un lenguaje lógico ideal que evitara todo tipo de accidentes de nuestro lenguaje natural. El autor creía que hay hechos atómicos, así como los átomos, y hechos moleculares, exacto, también como las moléculas, y podríamos construir un lenguaje mucho más preciso. Y ese es a través de las matemáticas y de la lógica. Una de las razones es que muchas de las proposiciones que creemos pueden ser puestas en duda, como que el banco está abierto hasta las 4 de la tarde, y es porque son cosas que solo se pueden conocer a través de inferencias. Así que otro de los objetivos de Russell era si los seres humanos podemos conocer algo, y si es así, ¿qué? Lo que dijo fue: empecemos por preguntar si podemos conocer algo del mundo externo. Y por mundo externo nos referimos a aquel que está fuera de nuestra mente, lo que se conoce como el problema del conocimiento del mundo externo. Y se presenta de la siguiente manera: si nuestro conocimiento del mundo externo lo logramos a través de inferencias, pero estas pueden ser falibles, ¿qué nos garantiza que nuestras creencias son verdaderas? Hablé sobre la verdad en un video anterior, y en este caso me refiero a la correspondentista. Si quieren echarle un vistazo, les dejo una tarjeta. Continúo. Russell intentó responder a este problema desde dos frentes: uno epistemológico, que tiene que ver con el conocimiento, y otro metafísico, que refiere a cómo son las cosas. Por el lado metafísico afirmó que el mundo está constituido por átomos lógicos, que combinados forman objetos lógicos complejos, y las entidades inferidas son construcciones lógicas. Por el lado epistemológico, Russell quiso mostrar cómo cada entidad cuestionable podía ser reducida o definida en términos de otra entidad o entidades, la cual fuese más cierta. Los datos que recibimos del exterior, que llamó sense data, son más fiables, como sentir calor o el frío de un objeto. Podemos utilizar estos sense data para construir objetos relevantes de conocimiento. En cuanto a los números, estos podían ser colecciones de clases. Puntos e instantes podían ser reducidos a clases ordenadas de volúmenes y eventos, y las clases ordenadas a funciones proposicionales. Es así como Russell propone la idea de que debemos adoptar el filosofar científico. Afirma que cualquier construcción lógica ha de ser sustituida por una entidad inferida. Si no puede ser inferida, entonces estamos ante un átomo ontológico. El átomo es que hemos llegado a lo más pequeño de lo pequeño, como los átomos. De acuerdo, no es lo más básico, pero como si lo fuera. Russell cree, aunque ya está muerto, en que la lógica tendría que ser un espejo de las relaciones de las proposiciones y de su estructura interna. Así que distingue dos tipos de conocimiento: uno que es directo, infalible y cierto, de otro que es falible, incierto y no directo. Así, para que el conocimiento indirecto haya de estar justificado, necesita apelar a conocimientos más ciertos, como cuando queremos construir el esqueleto de un dinosaurio y solo tenemos un huesito o tres, pero nos faltan muchos más. Tendríamos que apelar a conocimiento más directo para poder inferir cómo sería la estructura ósea del fósil. Para que esté bien justificado, debe ser inferido a partir de uno que sea cierto. El conocimiento directo se obtiene de hechos inmediatos, de sensaciones y verdades de la lógica. A partir de ese podemos inferir el resto. Creo que es algo muy original, ¿verdad, Descartes? Hasta aquí parte de lo que puedo decir a la va respecto a su atomismo lógico y su concepción del conocimiento. Ahora pasemos a algo diferente. Parte 3. Teoría de las descripciones definidas. El método filosófico de Russell tenía en su núcleo la construcción y el testeo de hipótesis a través de la evidencia. Aunque no lo parezca, la filosofía estaba teniendo un rumbo diferente.
Con esto me refiero a que filosofar sí contribuye al progreso, aunque este no sea tan grande como el del científico. En otro video hablaré sobre el progreso en la filosofía. Su forma de evaluar los problemas filosóficos era a través de rigurosos análisis conceptuales y lógicos, con lógica de primer orden. Con esto creía que podíamos solucionar los problemas de ambigüedad y vaguedad del lenguaje que son parte de algunos problemas filosóficos. ¡Qué locura! Y se introdujo una nueva metodología llamada cálculo de predicados. En este cálculo de predicados se introdujeron tres distinciones principales, a saber, Px, x igual a y existe por lo menos un x. El primero es predicativo, por ejemplo, Roberto es mexicano. El segundo es de identidad, como Bruno Díaz es Batman. Y el tercero es existencial, Roberto es. Al usar la lógica podremos clarificar los usos del lenguaje y encontrar distinciones ontológicamente relevantes. Así que la diferencia entre filosofía y ciencia no depende del método, sino de la generalidad de las proposiciones filosóficas y su aprioricidad. Esto último se usa para referir a proposiciones que no se justifican en la experiencia, aunque pueden proceder de ella, que no tienes que ir a revisar para ver si el mundo sigue funcionando. Basta con haberlo visto una vez o un par de veces para sacar conclusiones a priori. El método que planteaba Russell era distinguir entre descripciones definidas y nombres propios. Primero inició por afirmar que las frases que denotaban algo como el autor de 100 años de soledad, Carlos Fuente, etc., refieren a entidades que existen. No obstante, había problema con descripciones de cosas que no existen, como el caballo de Don Quijote de la Mancha, pues para hacerlas verdad tendría que haber entidades ficticias existentes. Así que Russell reculó y clarificó que esto se debía a la intención de preservar la realidad, incluso en estudios de cosas más abstractas, como los números, por ejemplo. Más adelante identificaría que hay palabras que siempre tienen un referente fijo y otras que no lo tienen porque son incompletas, de tal modo que necesitan de algo más para tener sentido. Los signos con un referente fijo son nombres propios. Roberto Bolaño. Las frases descriptivas como el escritor de los detectives salvajes y funciones proposicionales como todos y algunos no tienen referente fijo y son incompletas. Palabras de referentes fijos y las que no son idénticas, aunque lo puedan parecer. Ocurre con regularidad esta confusión. Primero pensemos en lo siguiente: A es igual a B, y lo ves mucho en tus clases de matemáticas cuando haces una operación, aunque aquí ocurre en la vida cotidiana. No me enrollo más, Peña, así que va. Si el autor de la región más transparente es algo diferente a Fuentes, entonces el autor de la región más transparente es Fuentes, sería falso, pero no lo es. Así que si el autor de la región más transparente no es algo diferente a Fuentes, tendría que ser una tautología, por ser identidad de la forma A es igual a B, pero no lo es. No obstante, aunque no sean idénticos, solemos creer que el autor de la región más transparente es Fuentes, aunque sabemos que no son idénticos. Lo que queremos decir es que la descripción definida como el autor de la región más transparente tiene un rol diferente a Fuentes. Uno tiene un referente fijo, Fuentes, y el otro no lo tiene. No se puede intercambiar siempre, aunque lo puedan parecer. También hay un análisis lógico para demostrar por qué una descripción definida y un nombre propio juegan roles completamente diferentes que no voy a detallar. Aunque tiene que recordar esto porque es importante cuando les den descripciones definidas sobre cualquier nombre propio que nombraré a continuación: átomo, proteína, lípido, carbohidrato, pi, etc. Cuando nos dicen qué son esas cosas, suelen apelar a descripciones de lo que es un átomo, teniendo la siguiente forma: descripción definida igual a nombre propio, donde la descripción definida es lo que define al nombre propio. Pero recuerden a Russell que estos no siempre son lo mismo, aunque aparezcan en una identidad denotada como igual o definición, son cosas diferentes. Para ver más sobre el tema, les dejo más bibliografía abajo en la descripción. Teoría del monismo neutral de Russell. El monismo neutral es la afirmación de que el mundo es una sola sustancia que no es mental ni es física. Lo que ocurre es que son más bien dos formas en las que la realidad se acomoda. No es que haya por un lado cosas mentales y por otro físicas. Voy a sacarme una analogía de la manga porque Russell utilizó otra. Si es verdad que la energía es masa, entonces tenemos que, aunque sean lo mismo, su arreglo hace que los percibamos de distinto modo, pero lo que no cambia es aquello que comparten. Poco más puedo decir de su postura, porque siguió creyendo que esto era el caso, que eran solo dos caras de la misma moneda, tanto el fisicalismo, la idea de que todo es físico, y del mentalismo, de que todo es mental. Algunos autores modernos han rescatado esa idea, tales como David Chalmers, del cual hablé en un video anterior, del cual les dejo una liga, o Nagel, filosofía política y social. Al igual que cualquier filósofo, ¿sí?, Russell estaba interesado sobre problemas sociales y políticos. Gran parte de su vida la dedicó a las luchas sociales y se dedicó al activismo. Escribió sobre estos tópicos, como el de los caminos de la libertad,
en el que analiza tres posturas: el socialismo, anarquismo y sindicalismo, o el de autoridad e individuo, así como otros libros técnicos de filosofía y ciencia. Uno de estos es bien conocido, porque aún es utilizado en cursos introductorios en filosofía, como Historia de la Filosofía Occidental y Los Problemas de la Filosofía, que llega a leer también. Si ustedes, queridos espectadores, quieren una introducción comprensible al pensamiento filosófico desde los presocráticos hasta Leibniz, podrían echar un vistazo a este libro sobre la historia de la filosofía occidental, o podrían seguir viendo estos videos. Es una disyunción inclusiva. También creo que Russell fue consciente de las tradiciones orientales, pero decidió dejarlo fuera. No es un eurocentrismo, supongo que es más por condiciones prácticas. Una de las razones por las que Russell escribió textos introductorios para la gente no iniciada en temas científicos y filosóficos es que confiaba en que la educación tenía una estrecha relación con el progreso social. Educación implicaba la comprensión de otros. La tolerancia, uno de los valores de la democracia, se ejercita con la educación. Hice un video sobre la tolerancia, lo dejo en las tarjetas, pero explico algo sobre ella. Tolerar es reconocer la diferencia y aceptarla por las mejores razones. Es más complicada, pero la idea es que solo toleramos cuando algo nos disgusta. Si alguien o algo te da igual, no eres tolerante, eres indiferente. Y no es lo mismo. Si te da igual que la gente sea de izquierdas o de derechas, más que tomar una postura tolerante, tomas una postura indiferente, ni siquiera neutral. La tolerancia se aprende, es un ejercicio. Hay algo que adopto de Russell, y es la idea de que nuestras creencias deben estar respaldadas por evidencia, más que por simples inclinaciones, tradiciones, gustos o nuestra aceptación. Puedes dudar de qué es evidencia, y si esta depende del tipo de teoría adoptada, pero eso no niega la existencia de la misma. Pero podrías negarlo, aunque es importante, porque la elección de nuestras reglas sociales y morales también deben depender de evidencia. Una de las razones es que es más fácil evaluarlas y decir si son falsas o no. Hacen más sentido. Esto fue una anticipación a la negación de que los juicios morales no pueden ser verdaderos y siempre son falsos, lo cual sería un error desde la perspectiva de Russell, porque estos también pueden ser evaluados como verdaderos o falsos dependiendo de la evidencia que esté en juego. El legado de Bertrand Russell. Identificar los avances de Russell al campo de la lógica y del quehacer filosófico en general puede verse desde distintos frentes. El primero es que hubo un impulso de hacer filosofía usando herramientas lógicas y análisis conceptuales. Tan es así que inspiró a pensadores del Círculo de Viena, defensores del positivismo lógico, así como la forma de hacer filosofía en los años posteriores, conocida como filosofía analítica, que hace uso de estas herramientas principalmente. Sobre su legado en áreas de ética o política no es del todo claro. Uno podría decir que en realidad fue más bien un defensor que un teórico, como si lo fue en áreas como la lógica, la metafísica y la epistemología. Cabe recalcar que, como persona, siempre estuvo dispuesto a abandonar las teorías para las cuales no había apoyo y creencias que no estuviesen lo suficientemente justificadas. En otras palabras, estaba dispuesto a cambiar de opinión, algo que es muy difícil siempre, independientemente del tiempo en el que vivas. Hay que rescatar mucho la autocrítica, la capacidad destructiva del pensamiento, pero también debemos ser constructivos. Entre estos dos bandos se encuentra la gente, aquellos que deciden mantenerse en su postura negando y mostrando lo que hay de malo en otras personas. Pero es poco probable que pongan a discusión sus propias ideas y que construyan algo mucho mejor que aquello que están negando. Hagan un ejercicio mental, piensen en sus creencias, en las credenciales que tienen para mantenerlas y de aquello que critican. ¿Cómo las mejoran? Más allá de solo decir que algo no es correcto. Eso es algo que debemos aprender de Russell. Ser críticos incluso de nosotros mismos. Y si estás dispuesto a destruir, que también quieras construir. Cualquiera puede negar cualquier cosa. Conclusiones. El objetivo era presentar una visión muy general de la obra de Russell, algunos de los problemas que encontró y su forma de solucionarlos, así como el reconocimiento de sus limitaciones. Hay temas que tocarán más a unos que a otros. Quizá haya temas que nos parezcan irrelevantes, porque no los consideramos para el desarrollo de la humanidad. Si esto es así, ¿cuál sería la evidencia a favor de tu creencia? ¿Y qué propondrías, más allá de simplemente negar el pensamiento filosófico? Ha sido un tema arduo y quizá un poco parco, pero no por eso menos laborioso. La creación del video me llevó bastante tiempo, aunque haya echado el vistazo a la bibliografía que te dejaré en la descripción. Así que si valoras mi trabajo, no olvides darle a las suscribidas, activando la campanita para que el público de YouTube salga de sus aposentos y te avise cuando hay video nuevo. Si deseas apoyar mi trabajo, te dejo mi cuenta de PayPal para aportaciones económicas y otras formas para apoyarme, así como la dirección del canal en Spotify, para que solo escuches el audio, y un correo para asesorías filosóficas. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides darle a las me gusteadas y a las compartidas, dejando un comentario si es de tu agrado, y si no, también. Me despido, y recuerda, nunca dejes de cuestionar. Chao.